La clase de esta semana, lo que quiero abordar con ustedes, tiene que ver con formación ciudadana, en este caso en específico con lo que son algunas opciones para la elección presidencial. En el fondo era revisar algunos temas clave de los candidatos. Principalmente en honor al tiempo, la primera parte se subió grabada, ¿ya? Que fue la clase que se grabó ayer, que prácticamente vamos a comenzar desde el punto que quedó ahí, que fue terminando el cuarto candidato, ¿ya? De la elección, porque la clase que está grabada va a contener a Eduardo Ortiz, a Franco Parisi, a Sebastián Sichel y a Yanna Proboste como candidatos, y hoy día vamos a ver los tres últimos que me quedarían por ver con ustedes, que me habrían quedado por ver con ustedes, que son en específico es Marco Enrique Ominami, Gabriel Boric y José Antonio Cast, ¿ya? Así que vamos a ir viéndolo un poquito. Vamos a comenzar con Marco Enrique Ominami. Él es cuarta vez que va a la presidencia, actualmente va por el Partido Progresista, ¿ya? De hecho, su primera candidatura él iba con el pelo todavía de color, ya no tenía canas en aquella época. De hecho, por él se cambió la norma que establecía que la presidencia antiguamente tenías que tener sobre 50 años. En la actualidad hoy día se exige solamente ser mayor de 35, ¿ya? Y cumplir con los requisitos básicos como cuarto medio, probidad y cosas por el estilo. Cosas que Marco cumple. ¿Ya? Déjenme conectar el micrófono. Ahí sí. En el caso de Marco Enríquez, él plantea en el ámbito económico y de empleo, lo que plantea es activar la economía principalmente inyectando dinero y de esa manera potenciar o fomentar lo que es el consumo de la gente, que consuma más bienes y servicios, para de esa manera poder, ¿cómo decirlo? De esa manera poder que se vea la obligación de producir o de comprar más desde fuera, y de esa manera que la economía comienza a funcionar. No por el contrario de aumentar los intereses y los impuestos, sino que por el contrario, inyectar dinero para que la economía comience a funcionar y de esa manera se reactive. ¿Ya? Que todas aquellas empresas que sean insolventes, es decir, que no se puedan mantener por su cuenta y que sean consideradas por el Estado estratégicas, podrán ser expropiadas y pasadas a manos del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, si en algún momento la Angloamérica, en Chile, por ejemplo, deja de ser solvente económicamente, el Estado la puede expropiar y se la puede dejar para él para hacerla productiva nuevamente. ¿Ya? El Estado es el Estado quien debe endeudarse para entregar apoyo económico y no nosotros como ciudadanos endeudarnos, aprovechándose principalmente de la capacidad que tiene el país de endeudamiento debido a la buena evaluación que tiene a nivel mundial en cuanto a préstamos, por ser un país que paga bien sus deudas, ¿ya? Y eso te entrega tasas de interés más económicas. Por ejemplo, si tú vas a pedir un crédito a un banco y el banco te dará un crédito, no sé, con una tasa de interés al 10%, por lo tanto, si tú le pediste un préstamo de 1 millón, tienes que pagar 1.100.000. En cambio, el Estado chileno, para endeudarse, quizás la tasa de interés del 1%. No significa que ese mismo millón él lo paga 1.010.000. Hay harta diferencia. Eso se refiere en el fondo que el Estado tiene las tasas preferenciales porque se endeuda con bancos mucho más grandes y en montos mucho más enormes. No vas a pedir un avance de 500 lucas, un préstamo de 1 millón, sino que son préstamos de 700 o miles de millones de dólares que pide el Estado chileno a tasas preferenciales. ¿Ya? Porque el Estado tiene la espalda suficiente para poder cubrirlo. ¿Ya? Hoy también propone que Chile pueda vender su deuda. Cuando yo vendo mi bono de deuda, en el fondo lo que hago, digo, mira, mi bono de deuda son de 100 millones de dólares. ¿Ya? Te vendo este bono de deuda en 100 millones y tú te quedas con el interés. ¿Ya? Porque en el fondo tú puedes vender la deuda de una persona a otra y que la otra persona que te compró la deuda gane con el interés, que es lo que tú pagas como impuesto. ¿Ya? Es una estrategia de las que propone. También propone inversión en vivienda, consagrar el derecho a la vivienda, donde el Estado debe ser protagonista, no solamente a través de subsidios, sino que también lo plantea desde un punto de vista de que el Estado sea capaz de producir y construir viviendas para entregar a la población a precios preferenciales, ¿ya? A un precio mucho más accesible que el que te paga que te pide una constructora, donde un departamento de 2 piezas, un baño, te llega a salir 40-45 millones de pesos. Si es que lo pagas sin algún apoyo del Estado. Si hay algún bono del Estado, se te reduce un poco, pero aún así sigue siendo un precio prácticamente privativo para gran parte de la población. ¿Ya? Y se debe invertir en infraestructura de interés público. Eso se refiere a plazas, carreteras, puentes, edificios de importancia estratégica, como pueden ser hospitales, escuelas, ¿ya?
Esos son edificios de interés público, plazas, parques peatonales, cosas por ese estilo. Y también propone que el 2% que se reserva del presupuesto nacional al presidente para que haga uso libre, un uso de libre disposición, ¿ya? Se puede ser utilizado para generar empleo, ¿ya? Eso puede ser inyectando dinero en servicios públicos, incentivando, por ejemplo, proponiendo empleo, quizá, por ejemplo, no sé, pues si el Estado va a construir o quiere, bajo esta lógica, construir un hospital, bueno, contratar mano de obra, por ejemplo, calificada, con un buen sueldo, no pagando el mínimo, va por esa lógica. Luego, a nivel de bienestar social, él, por ejemplo, apunta a la protección social de la mujer, ¿ya? De agilizar los procesos judiciales cuando tenga que ver no solamente con temas de delitos contra mujeres, sino todo aquello que tenga que ver con violencia doméstica, violencia de género, ya que puede ir de ambos lados, ¿ok? Eliminar la discriminación por género, ¿ya? Que no se discrimine, por ejemplo, en ningún lugar por ser hombre o ser mujer. Este empleo es para mujeres, este empleo es para hombres, ¿ya? En el nivel de sueldo, exactamente lo mismo, que no hay una discriminación de salarial, ¿ya? El reconocimiento de la labor doméstica y del cuidado de personas enfermas o postradas, que es un tema que siempre ha estado, que ha quedado en el olvido, por ejemplo. Es por eso que muchas veces las mujeres tienen pensiones miserables en comparación a los hombres que tienen unos poquito más dignas, es porque muchas veces las mujeres por años se dedicaron al servicio doméstico, o sea, al trabajo de casa, a ser jefas de hogar, ¿ya? Y ser jefa de hogar es un trabajo que no es remunerado, por lo tanto no cotiza y no paga pensión, o sea, pero no recibe jubilación, no hay una cotización previsional para tu jubilación. En el caso de FONASA, generalmente corre como carga del esposo, o de la pareja, o del cónyuge conviviente, o de un hijo, ¿ya? En el fondo, ir eliminando estas discriminaciones, estos elementos que han ido dejando rezagada a la mujer y ponerlo en relevancia y darle el lugar que merece, en el fondo. Quizá el Estado asegurándoles una pensión digna, ¿ya? Que no sea la básica asistencial, que es una pensión de miseria, ¿ya? Y también la igualdad en el empleo. Eso significa que no exista distinción cuando ustedes ven en los avisos se requiere señorita para atender, no sé, boliche. No, que se necesita persona para atender boliche. Que no haya, por ejemplo, un sesgo discriminatorio. O cuando colocan necesito, por ejemplo, hombres para faena minera, por ejemplo. Yo no, yo creo que nunca he visto a una mujer jornal. Siempre los hombres jornal. Pero hizo la pego que yo un cualquiera. Sí, porque de eso se trata, en el fondo, ir eliminando estas discriminaciones, por ejemplo, que siempre han existido, como que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, ¿ya? En el ámbito de la diversidad sexual, despenalizar totalmente el aborto, en cualquier causal, ¿ya? Siempre y cuando sea, creo, hasta las 14 semanas de gestación del embrión, ¿ya? Y la educación sexual en el ámbito de la escuela, que va desde, por ejemplo, lo que uno generalmente se lo imagina como cómo colocar un preservativo, que es algo que muchos jóvenes no saben, y te lo puedo decir como conocimiento de causa, porque cuando dice que hace niño y joven en enseñanza media, el profe de biología contaba que una vez llegó un preservativo y que iba a la escoba en el colegio, un profesor mayor que yo, o sea, casi 50 años, y se lo pasó a los compañeros, miren, esto es. Y como, vean, y fue como, esa, la reacción como de asco, por ejemplo, cómo colocarlo, cómo te puedes contagiar de una enfermedad de transmisión o una infección de transmisión, hasta, por ejemplo, en los más pequeñitos de reconocer cuándo están siendo abusados, por ejemplo, lo típico que a uno le dicen cuando niño nadie te puede tocar, en el fondo, esa lógica, en el fondo, cuando no es un juego y cuando realmente es un abuso velado de juego, por ejemplo, son esas lógicas a las que apunta esta educación sexual y desde un punto de vista integral, ¿ya? A nivel de educación, que la educación sea un derecho de bien social, o sea, no debiese existir lucro en la educación con los fondos públicos, ¿ya? Que todos debiésemos tener acceso a una buena educación, sin importar si estudiamos en colegio público, subvencionado, particular pagado, ¿ya? La educación escolar tiene que estar a cargo del Estado chileno, no a cargo de los municipios, es decir, romper con la lógica de la municipalización que nos ha acompañado desde la década de los 80, ¿ya? Y a nivel de educación superior, todas aquellas universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, que son las llamadas universidades tradicionales, deben ser gratuitas. Es decir, no debo pagar nada, ninguna mensualidad, ningún término, nada, solamente gratuita. Y el Estado tiene que preocuparse ahí de financiar este ámbito. El Estado tendría que ser el encargado de asegurarte una buena educación superior. Aquí está, ojo, solamente universidades tradicionales.
No estamos hablando de las universidades no tradicionales que son privadas, como la Adolfo Ibáñez, como la Andrés Bello, como la Universidad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, ¿no? La Santo Tomás, no. Pero para eso, ¿cómo podría postular? Sí, pero tú tendrías que soltar el chinchín. La del Cruchson, por ejemplo, en la región de Valparaíso, la Católica Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Técnica Federico Santa María, que son las tradicionales, son las universidades más antiguas, ¿ya? Los centros de formación técnica y los institutos profesionales también tendrían que estar adscritos a la gratuidad, o sea, todo lo que tenga que ver con carrera técnica. ¿Ok? A nivel de salud, proteger el derecho del trabajador a hacer uso de su licencia médica, que se pague aunque sea un día, se te pague la licencia, ¿ya? No, no que ocurra de que de 0 a 4 días o 3 días, no me acuerdo cuánto no se paga, que de 1 o de 4 a 7 o a 10 que se pagan 2 días, y de 10 días para más arriba te pagan la licencia completa. No, que si es un día te paguen ese día. Si son 2 días te paguen, si son 3 meses te paguen ese mes, esos 3 meses, ya. También en el fondo que haya un mejor trabajo de la COMPIN, que es la que revisa las licencias médicas, para que no caigan en el proceso burocrático de que te las rechacen y te quedes desprotegido sin saber y tengas que ir a apelar, hacer toda una serie de trámites para que te intenten pagar el sueldo, ¿ya? El uso adecuado de las licencias médicas en el caso de los hijos, que también es bien, bien importante, porque muchas veces los padres son que se toman las licencias médicas de los hijos para poder cuidarlos, sobre todo la madre, ¿ya? Que eso se respete de manera cabal. Jaime. ¿Por qué no el teléfono activado? ¿Yo? Yo no. Ahora sí. ¿Ya? Era el Benjamín, ¿ya? Y también está el derecho a fármaco, en el fondo que disminuir el costo, buscar disminuir el costo de los medicamentos y que cualquier persona que se atienda en el sistema público, hospital público, consultorio, SAPU, el centro de alta complejidad o los alta resolución como los SARS, tenga derecho a sus medicamentos asegurados. No existe en el fondo que, oye, ¿sabes que este remedio no lo tenemos? Vayas a la farmacia, siempre el remedio más caro. No, que todos los remedios que te vayan a dar estén asegurados. En el fondo, tú tengas que pagar por los medicamentos que te den en el sistema público. Si vas al sistema privado o una consulta privada, claro, vaya a tener que pagar. ¿Ya? Ahora vamos con Gabriel Boric. Pongamos, depende de la letra que tú tienes en los consultorios, tú pagáis una. A ver, es que FONASA A es para la gente que no tiene cotización y solamente te puede atender por sistema público. Solamente puede ir al hospital público o consultorio. No puede ir a una consulta, digamos, de un médico, un centro médico. De la B, C, D, sí. La B es la que viene después de la A y la D es la que paga, la que contribuye más. Yo, por ejemplo, soy FONASA D. Yo contribuyo en FONASA. Si tú eres D, C o B, tú puedes ir a un centro médico y comprar un bono. FONASA A no te permite comprar bono, pero sí te asegura en el fondo asistencia en el hospital público. ¿Ya? Okay. Luego está Gabriel Boric. Gabriel Boric es el más joven de los candidatos. Él va por la prueba de dignidad. Él es de izquierda, no es de extrema izquierda. El de extrema izquierda es Eduardo Artés. ¿Ya? Él está más a la izquierda de Gabriel. Gabriel Boric no terminó su carrera universitaria. De hecho, siempre le han sacado en cara. Él terminó sus ramos. Lo que no ha hecho es la tesis, porque cuando iba a hacer la tesis, en toda la vida política y se convirtió en diputado. Recuerden que no es requisito de tener el cuarto año completado, ¿no? ¿Ya? Pero es egresado en Derecho, o sea, terminó todo su ramo. Para hacer la... Sí, ¿no? ¿Ya? Él ha sido 2 veces, está en su segundo periodo parlamentario, ¿ya? Por Magallanes. Le han pegado mucho porque se ha equivocado en los datos, el cabrón cualquiera se equivoca en los datos, yo no lo critico por eso, también se revaló por los datos. ¿Ya? Y es mejor reconocer que te equivocaste con los datos que tanta cuestión, pero te lo aseguro, tiene los papeles mucho más limpios que el resto de los candidatos. O sea, no tiene una deuda con presión de alimentos de 200 millones de pesos, no estuvo inhabilitado para ser candidato y que lo salvó el Tribunal Constitucional, no perdió 600 millones de pesos, no mintió diciendo que no había, que estaba en contra del primer retiro del 10%, sacó su retiro del 10%, que no había sido lobista del gas y el tipo se había sido lobista del gas, como el caso de Sichel. No tiene declaraciones tan cuestionables, éticamente cuestionables como puede ser el caso de José Antonio Caz. De hecho, de todos los candidatos es como el más limpio. Le critican que es pollo y que es joven. Y que es joven, ¿no? O sea, le critican eso que es joven y le tienen miedo. Le tienen miedo porque propone ciertas cosas que la sociedad chilena asustan. Porque le traen recuerdo de los fantasmas de la dictadura, por ejemplo, un sistema único de seguridad social, que no exista ni SAPRE, por ejemplo, que todo eso pasa al sistema público, ¿ya? Que la educación sea manejada por el Estado y sea pública,
Son como esas cosas que les da miedo. Bueno, en trabajo y en pensiones propone fortalecer el derecho a huelga, ¿ya? Y que en el fondo se establezcan pisos mínimos que te aseguren que la huelga sea efectiva, y no que en el fondo exista esta lógica de los turnos éticos, donde ya la empresa se va al sindicato a huelga, pero queda el resto que no son sindicalizados se quedan trabajando. Y el trabajador tiene que hacer la pega de 5, y no pasa eso. Que sea la huelga efectiva. Reducir la jornada laboral a 40 horas sin reducir el sueldo. ¿Ya? Restringir la subcontratación, que recuerden que lo que hace la subcontratación es precarizar el trabajo, porque en el fondo yo le pago menos a ese trabajador subcontratado para que haga la misma pega con un trabajador que yo le pagaba el doble. ¿Ya? Garantizar que el derecho finiquito en toda causal de despido, es decir, si te echan, te pagan tu finiquito como corresponde, no solamente las vacaciones o el feriado proporcional. ¿Ya? Que te paguen los años de servicio, aunque te echen, aunque tú te autodespidas, que te los paguen. Eso es lo que está proponiendo en el fondo. Es que haya, desde ese punto de vista, en el fondo se reconozca que tu labor, en el fondo, a nivel monetario, no, tú te autodespediste, renunciaste y no se te paga nada. No, eso te hablo de eso, no, si tú no tenés contrato, tú no, aunque te lleves trabajando con una persona, no tiene que pagarte nada. O sea, a ver, hay ciertos elementos que te puede argumentar desde el punto de vista del derecho laboral ahí, de decir, hay una rutina, por lo tanto hay un contrato tácito, y en el fondo hay un contrato de palabra. Pero es más complejo de demostrar que con un papel. Porque ahí tú tendrías que ir a la justicia, a la discusión del trabajo y tratar de demostrar con pruebas de que tú has trabajado, quizás con las transferencias que te ha hecho, como te las hace mes a mes. Es que si hay imposiciones, claro, también es signo de que hubo una relación laboral, por ejemplo. Ahí sí, tú tienes que juntar esa evidencia, llevarla y decir que hubo un contrato y ahí tú en el fondo exigir quizás lo que creas que corresponde. ¿Ya? A nivel de pensiones, un sistema único de pensiones donde el Estado maneje el sistema de pensiones, o sea, eliminar con el sistema de la AFP y que volver a un sistema antiguo que era un sistema, bueno, a cierto punto un sistema de reparto. Aquí lo que propone un sistema mixto, es decir, donde haya un aporte del Estado, un aporte del trabajador y un aporte del empleador a un fondo común de pensiones y de ese fondo común se reparten las pensiones en base a tu sueldo. Si tú ganas 500 lucas, bueno, y recibir lo más cercano a 500 lucas que se te pueda dar. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de esto? Es que esto requiere que haya renovación de gente trabajando. Es decir, si hubo un momento, porque yo con mi trabajo estoy pagando las pensiones de mis abuelos y de mis padres. Por lo tanto, mis pensiones las van a pagar mis hijos y mis nietos. ¿Ya? En el fondo, esa es la lógica del sistema de reparto. Es un pozo común y se comienza a repartir. Y lo que plantea es que en esta institución que maneja las pensiones hayan representantes de los trabajadores para que la voz del trabajador esté allí también y digan, oye, la gente necesita esta cantidad de plata, y no que sean los técnicos o los ingenieros o los economistas que dicen, no, mira, con esta plata te alcanza. ¿Ya? Porque hoy día, aunque digan que tu fondo de pensión es tuyo, no es tuyo porque no lo podéis sacar cuando quieras. Entonces, ¿por qué le tienen miedo cuando dicen que el fondo va a dejar de ser nuestro? Si ya no es nuestro. Sí, pues si son esas falacias que te venden cierto grupo diciendo, no, este tipo es la llegada, no sé, que poco más que va a llegar Fidel Castro o los Chimas a gobernar acá, ¿cachai? No, no es tan así. A nivel de vivienda, enfatizar en la función social del suelo, que el territorio, el lugar donde nosotros vivimos, es base de nuestra vida como sociedad. O sea, tenemos que respetar el medio que nos rodea, y ahí viene el punto medioambiental, que es debemos vivir en un territorio digno, y para vivir en un territorio digno es necesario tener un ambiente agradable, es decir, con vegetación, con flora, en algún caso con fauna que viva ahí, ¿ya? Que en el fondo te dé una mejor calidad de vida, porque vivir en un ambiente lleno de concreto no es digno, sino que tiene que haber vegetación, tiene que haber flores, aunque sea una plantita, pero algo, ¿ya? De ahí la importancia de los parques, de las plazas, del hermosamiento de la ciudad, de que hayan árboles por las calles para que den sombra, por ejemplo, cosas por el estilo. Porque ayuda también a regular la temperatura y te obliga a menos ocupar ventiladores, menos aire acondicionado. ¿Ya? Énfasis en los gobiernos regionales, eso significa que entregar autonomía a las regiones para que tomen decisiones según las problemáticas que ellos tienen. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel de vivienda, que se generen corporaciones de vivienda y territorio, que llevan las Corvit, lo que era antiguamente la Corvi, Corporación de Vivienda, para ganar el territorio y sean capaces de ver y gestionar los espacios que hay para poder construir viviendas o proyectos de hermosamiento que satisfagan a la gente.
Quizás no es necesario construir tanto departamentos, pero sí quizás casitas y plazas, por ejemplo, que te entreguen ciertos espacios de confort o de recreación. Bueno, según cada región, los problemas que tienen, y que se pueda resolver desde la región, no desde Santiago, ¿ya? El banco de suelos es saber, el banco de suelos en el fondo es un registro de todos los territorios que están disponibles para ser utilizados, para poder ser construidos. Quizás, ¿sabe qué? Somos una corporativa de vivienda, no tenemos dónde ubicarnos, por ejemplo, en Quillota. Mira, en Quillota hay un sector que es del Estado, y el Estado te lo puede facilitar a tal precio, un precio asequible, para que ustedes puedan ubicarse allí y construir su proyecto. Ah, ya, listo. Eso. ¿Ok? Y crear una empresa nacional que se preocupe de abastecer de materiales de la construcción. ¿Para qué? Para poder construir de manera también más económica. Todos sabemos que cuando vamos a alguna tienda de estas como Home Center o Lisi, no podemos comprar, si necesito 10 clavos, no puedo comprar los 10 clavos, tengo que comprar la bolsa de 100. ¿Ya? O, por ejemplo, no me venden las planchones el Singalú, los PVC, no me lo venden dimensional, si me venden el listón completo, ya me lo cortan y me dicen que puedo hacer máximo 2 cortes. Ah, pues que yo necesito solamente 1 metro, no, tengo que venderte el listón de 5 metros. Va bien por ahí. ¿Ya? En educación, un modelo educativo con enfoque de derechos, transformador, humanizador. En el fondo, cambiar el modelo educativo que tenemos en la actualidad, que está centrado en las pruebas, en los resultados, en la evaluación, en la calificación numérica, en el ranking, a uno que tenga más bien, ponga como centro al estudiante como persona que tiene múltiples dimensiones. ¿Ya? Terminar con el CIMSE. El CIMSE es una prueba estandarizada que se realiza año a año en distintos niveles, ¿ya? Que intenta medir la cobertura curricular y la calidad de los contenidos que se entregan. Y siempre ha sido un indicador, o se ha utilizado como un indicador para vender que es un buen colegio o un mal colegio. Un buen colegio se entendía que era que tenía un buen CIMSE, y en el fondo era porque al estudiante lo instruían para rendir un buen CIMSE. ¿Ya? Actualizar el currículo, en su fondo, actualizar qué asignaturas se van a entregar en cada región, porque no tiene que ser la educación igual para todo el país. O sea, hay necesidades diferentes, hay enfoques diferentes quizás, hay problemáticas diferentes. Por ejemplo, una región como Antofagasta, por ejemplo, el área técnica tendría que ser pensada en la principal actividad productiva que tienen, que es la minería. Entonces, una educación técnico-profesional centrada en esa área, por ejemplo, el área industrial, electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento, cosas por el estilo. Eso, en el fondo, ir pensando según en qué requiere cada región y ir entregándole la educación que necesita según el contexto. ¿Ya? Que los consejos escolares tengan un carácter resolutivo. Eso significa que el consejo escolar que se realiza en todos los establecimientos 3-4 veces al año, donde se invita a los estudiantes, no sea solamente para informar, sino que también tenga una función de dar respuesta a problemas, de poder presentar problemas y buscar dar solución a problemas que presenta la comunidad educativa. Por ejemplo, ustedes como estudiantes plantean la problemática de que requieren, por ejemplo, más cortinas en la sala. Bueno, plantearle que se resuelva mismo en el consejo escolar si se van a dar o no se van a dar más cortinas para la sala, por ejemplo. ¿Ya? Un acompañamiento tanto al profesor como al estudiante a lo largo de su trayectoria, cómo se va formando, cómo se va perfeccionando, qué aspectos deficitarios tienen, qué hay que fortalecer, qué hay que en el fondo quizá mantener. ¿Ya? El financiamiento, que es un punto que importa mucho a las escuelas, es que el financiamiento deje de estar pensado desde la asistencia y que haya un financiamiento base, en el fondo, que diga, este monto se va a destinar a tal escuela. Y que no tenga que ver con la asistencia que nosotros tenemos de ustedes, que es como cuántos estudiantes se conectan a clases, en este caso, o de manera presencial, cuántos vienen de manera presencial. Porque es uno de los grandes problemas que tienen los colegios. Si hay una baja asistencia, hay baja subvención, hay baja remuneración. Y el colegio comienza a colapsar económicamente. ¿Ya? Y también condonar las deudas de la educación superior, el crédito con aval del Estado, el Fondo Solidario, los créditos Corfo, todos esos créditos que muchos jóvenes utilizamos en algún momento para estudiar en nuestra educación superior, bueno, eliminarlos porque en el fondo se entiende que la educación es un derecho y no tiene que ver bajo ningún componente el lucro en el fondo, que te cobren impuestos en el fondo y termines pagando 3-4 veces el valor de tu carrera, que es lo que le pasa a muchas personas que terminan endeudadas en 20 años para pagar una carrera universitaria. A nivel de salud, avanzar hacia un sistema universal de salud. Cuando hablamos de sistema universal, hacemos referencia a que no existe un sistema público o un sistema privado, sino que es un sistema único que va a ser manejado por el Estado. O sea,
Las clínicas, chao. Centros médicos privados, chao. Todo lo va a manejar el Estado. Es decir, las instalaciones, los profesionales, todo. Que el Estado sea el gran empleador de salud y para eso, evidentemente, lo que va a recurrir va a ser comprar esas empresas. Pero entonces, como así, la clínica Los Leones, ¿esa cerraría o...? No, el Estado probablemente la va a comprar y la va a convertir en un hospital Los Leones, como un centro médico, pero manejado por el Estado. No es que en el fondo te vayan a cobrar 80 lucas por una radiografía. ¿Ya? La FONASA será el único administrador de salud. No van a existir las ISAPRES como un administrador de salud, sino que las ISAPRES quedarían como seguros complementarios voluntarios, en el fondo. No quedaría como la principal cobertura de salud. Sería como un extra. La gran base te la daría FONASA. ¿Ya? Los prestadores de servicios de salud debiesen ser estatales y gratuitos para la población. O sea, los va a manejar el Estado y van a hacer que tú no vas a desembolsar un peso en salud. Esa es la idea. Y eso evidentemente significa que requiere más impuestos para pagar esto. Evidentemente tiene una contracara. ¿Ya? Pero a veces sale más a cuenta pagar un poco más de impuestos y tener salud asegurada de calidad y gratuita, a pagar menos impuestos tenés que gastar todo eso y más en una atención clínica. ¿Cuánto le están pagando las cosas? No, luz, agua... No, por ejemplo, el IVA, poder subir un poquito el IVA, o el impuesto a las grandes empresas, por ejemplo. No, pero es que no gastaría eso, ese es el punto. Es una cosa, si en el fondo es una cosa por orden, si aquí nunca es que vaya a seguir en el fondo no pagando nada de impuestos y tener todo esto, porque el Estado tiene que sacar plata de algún lado. Y como el Estado, desde la dictadura en adelante, se desmanteló completamente su capacidad industrial, tenemos que recurrir a los impuestos. ¿Ya? A nivel de los medicamentos, crearon un laboratorio nacional de medicamentos. O sea, el laboratorio de Chile no es del Estado chileno, fue chileno y el Estado chileno en dictadura lo vendió. Y de ahí nos quedamos sin capacidad de producir vacunas y producir medicamentos que tuvimos en el pasado. Bueno, volver a crear un laboratorio chileno donde en el fondo se produzcan los medicamentos necesarios para la gente y que sean más económicos y más asequibles que ir a comprar el formulario que te vende un ojo a la cara. ¿Ya? Es por eso que plantea que los medicamentos deben ser vistos como un bien de uso público, un bien esencial de uso público. Por lo tanto, el Estado aquí va a controlar los precios de los medicamentos. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo va a hacer? Fijando precios en las farmacias privadas, o sea, en Salcobrán, en Cruz Verde, en el Dr. Simi, en la Farmacia Italia, en la Tamanaco, en la que sea, van a controlar los precios, van a fijar precios para los medicamentos. Porque no puede ser que tú vayas, por ejemplo, con una pensión de miseria, o como en la actualidad, una pensión de miseria, ¿sabe qué? Necesito este medicamento. ¿Cuánto sale? 80 lucas. Se te fue 3/4 de la pensión en un medicamento. No puede ser. Entonces, por eso se quiere fijar precios, porque en el fondo las ganancias que sacan son vergonzosas, porque un medicamento quizás te cuesta, un medicamento que te sale 80.000 pesos, quizás comprarlo te costó 20.000 y le estoy sacando 60 lucas de ganancia a una caja de medicamentos. ¿Ya? Es fijar precios para que en el fondo sean asequibles si tienes que comprar en el sistema privado. ¿Ya? Y aumentar la dotación de medicamentos en el sistema público. O sea, que los hospitales no falten los medicamentos. Tienen que andar buscando como las colillas de los diclofenacos que cortaron, ¿cachai? Y ahorra gente para darte los diclofenacos para la semana. No. ¿Ok? El derecho a la salud oral. Esto es bien interesante y bien importante. En el fondo, todos sabemos que la salud dental es algo sumamente costoso en este país. Ayer o antes de ayer veía una infografía en un medio de prensa, en una radio, que decía que el menos de un 1% de los dentistas de Chile atiende por FONASA. Menos de un 1%. O sea, todos atienden por sistema privado. Por eso es tan caro. Tú te dices, ¿sabe qué? Oiga, ¿sabe qué? Si no pudiste ir a emergencia porque estaba cerrado, tuviste que ir a una clínica o una consulta dental, ¿sabe qué? Me duele un diente. Ah, ya, listo. Mira, hay que hacerte un tratamiento de conducto. Ya, ¿cuánto sale el presupuesto? 500 lucas. ¿Y qué haces, po? A mí una radiografía me salió 45 lucas. Yo no me muero. ¿A dónde fuiste? Aquí en el centro de una... Ya, pero fuiste a una consulta particular, no fuiste... Sí. Ya, eso, por ejemplo, eso tiene que ver con estos problemas. Po. Fondo aquí lo que se busca es asegurar la salud oral, fondo que los tratamientos de frenillo, la exodoncia, que es sacarte un diente, la endodoncia, que puede ser un tratamiento de conducto, una prótesis, una placa, hacer cosas asequibles para la gente. ¿Ya? Y también potenciar lo que es la salud mental. ¿Ya?
pero tiene que ver con depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos, problemas psicológicos, cosas por el estilo, pero colocarlo en el centro, sobre todo viendo que es una de las áreas de salud que estaba más desprotegida por el Estado. ¿Ya? Y vamos por último, que es José Antonio Cast. José Antonio Cast fue originalmente militante de la UDI, del partido de derecha, es de la derecha más conservadora desde el punto de vista valórico. Este es el candidato que está a la extrema derecha, ¿ya? Es el candidato más conservador, el que en el fondo, es el candidato que votó el rechazo, que no quería cambiar la constitución y estaba contento con la constitución que teníamos. No, ese es Parisi, debería mostrar la foto, ¿ya? Él no. Él fue salpicado por los Panama Papers en el fondo hace mucho tiempo, o los Pandora Papers, cuando se descubrió que él evadía caía en evasión fiscal, por ejemplo, con empresas truchas en Panamá, por ejemplo, para no pagar impuestos acá. ¿Ya? Él, por ejemplo, es pro vida, está en contra del aborto, es contra el interrupción del embarazo, es contra el Ministerio de la Mujer, es de, por ejemplo, de exigir que en los colegios públicos haya clases de religión, sino que el Estado es laico, por ejemplo, ¿ya? De hecho, está luego el Partido Republicano, de hecho, por eso sí, él es el candidato que está en la extrema derecha. Es lo que coloquialmente él cabe perfectamente en ese concepto que ustedes probablemente escucharon de una persona que es facha. ¿Pero escuchan? Mira, ese tipo es facho, bueno, aquí hay un ejemplo. Él cabría dentro de este mote, de fondo, de entre comillas, facho. Vamos a ver qué propone. En educación, un acceso universal a la educación. La libertad de emprendimiento en la educación, o sea, para él la educación es un bien de mercado, no es un derecho fundamental. ¿Ya? Para él, en el fondo, está bien que tú puedas lucrar con la educación ofreciendo proyectos particulares. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que sostienen los colegios particulares pagados? ¿Ya? Principalmente porque también eso mantiene un foco importante que tiene, que es la religión. ¿Ya? Los colegios católicos, los colegios evangélicos, son colegios privados. ¿Ya? Porque recuerda que el Estado es laico, no puede en el fondo incentivar ninguna religión. ¿Ya? Por eso para él es correcto los colegios particulares pagados y que existe esta diferenciación de que yo mientras más puedo pagar, mejor colegio, o puedo optar un colegio diferente. ¿Ya? Que las familias tengan herramientas para que acompañar el proceso educativo de los hijos, es decir, que en el fondo si reciban apoyo del colegio, como cierta guía de cómo pueden apoyar la educación de sus hijos, ¿ya? Si no entienden algo, quizás cómo pueden resolver algún ejercicio, algún problema, qué contenido para ver. También plantea que se deben conocer las evaluaciones de docentes, directivos y funcionarios, o sea, cómo nos evalúan a nosotros, nuestros pares, los estudiantes y nuestros jefes, para de esa manera poder saber quizás si el colegio está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Ya? En el fondo es meterse un poquito, como meterse en la cocina, meterse en la casa de uno, ¿cachai? Y ver como que si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, ¿ya? Se escuda diciendo de que es la mejor opción para los hijos, pero es como que en el fondo yo llegara a tu pega sin conocerte y dijera, oye, pero estáis haciendo esto mal, ¿ya? Va por esa lógica. Un docente actualizado con nuevas estrategias, por ejemplo, que se manejen todo lo que son herramientas virtuales, herramientas didácticas, nuevos modos de trabajar, de planificaciones, ¿ya? Y también mantener la municipalización, es el único candidato que mantiene la municipalización de las escuelas, a pesar de que el sistema fracasó miserablemente en este país, porque de hecho, cuando los colegios pasaron del Estado a los municipios, se fue a pique la educación pública en este país. Y fue cuando la educación pública cayó, porque el municipio no era capaz de manejar los establecimientos educativos de la manera que lo hacía el Estado. Él plantea mantenerlo principalmente porque es más económico para el Estado, no hay una razón económica en el fondo. ¿Ya? Planteado un punto que sí es bien interesante, que tiene que ver con focalizarse o darle importancia a lo que es el inglés y la educación técnico-profesional como herramientas clave para la educación del mañana, teniendo que el inglés es el idioma universal y que el foco de Chile probablemente en las próximas generaciones es tener técnicos más que profesionales, porque estamos llenos de profesionales en este país y faltan técnicos. A nivel de salud, plantea nuevamente con criterios económicos de separar la gestión del Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud solamente se preocupe de dictar política pública de salud, o sea, los lineamientos generales, las ideas generales, y que la administración de los centros de salud, hospitales, consultorios, lo maneje otra institución, ¿ya? O se maneje de manera autónoma, ¿ya? Plantea la existencia de la telemedicina en zonas remotas, por ejemplo, si estoy en Cabo de Horno haciendo soberanía y me empezó a doler la guatita, se me inflamó el abdomen, bueno, telemedicina, le digo al médico mis síntomas, le digo, me va a ver virtualmente, el que no me va a poder palpar ni tocar, me dice, mira, ¿sabéis qué? Esto puede ser una gastritis o puede ser una apendicitis, así que mejor anda a ver un médico especialista, pide un pasaje a Punta Arenas, algo por el estilo. Pero es como darte una primera guía en cuanto a ámbito de salud.
¿ya? Autonomía en la gestión de los hospitales a nivel regional, ¿ya? Que no estén atados a la autoridad central, que no estén atados al MinSal, sino que cada región decida qué quiere hacer con sus recursos, cómo los quiere utilizar. Que el sistema público-privado coexistan, ¿ya? Y que se puedan contratar servicios entre ellos, lo que ocurre en la actualidad. Por ejemplo, si en el hospital público faltan camas, el sistema público puede pedirle al sistema privado que te dejen una cama, y evidentemente se lo paga FONASA. Lo paga FONASA en el fondo, y de esa manera tú puedes estar quizá hospitalizado en alguna clínica. Claro, pero no es la idea. Por eso se te habla en el fondo de que el sistema de salud, que el sistema de salud está como las pailas porque no tiene camas suficientes, pero lo más bien que tiene recursos para mandarte a una clínica privada y así pagarle a una clínica privada, por ejemplo. ¿Ya? Luego plantea lo que es el potenciamiento de la salud mental, ¿ya? Entiende que es un apoyo para toda la vida, en el fondo, que debe acompañar de toda la vida una buena salud mental, es decir, constantemente poder acceder a tratamientos, a una revisión, ¿ya? Y plantea trabajar en la alimentación sustentable, principalmente para disminuir la obesidad. Todos estamos más gorditos del último tiempo. De hecho, hace 100 años atrás, Chile tenía el problema de la subnutrición. Es decir, estábamos extremadamente flacos, estábamos desnutridos. Y en la actualidad pasa el tema contrario, que estamos extremadamente nutridos porque nuestra alimentación generalmente se basa en arroz, fideos, puré y pan. ¿Ya? Y eso en el fondo hay que cambiarlo porque eso te trae aparejado otras enfermedades. En el fondo es como una medicina preventiva. ¿Ya? Están, como, de hecho aquí todos, la gran parte de la población tiene sobrepeso. Te trae, por ejemplo, problemas al azúcar, o sea, diabetes, al corazón, te disminuye en el fondo, por ejemplo, tus capacidades físicas, puedes terminar quizá con otras afecciones más joven, ¿ya? También en la salud mental, y también en el ámbito reproductivo lo que él plantea es, en el fondo, una educación sexual de un punto de vista diferente, que esté más bien centrada en, por ejemplo, en aspectos valóricos, ¿ya? ¿A qué se refiere con aspectos valóricos o elementos valóricos? Principalmente a que en el fondo acá la educación, o que el foco esté en concientizar a la persona, la educación valórica, decirle que lo mejor, lo más importante es el celibato y llevar pasto al matrimonio, evitar contacto sexual previo a ese momento. Es como esa la lógica, ¿ya? Por ejemplo, él está contrario bajo todo punto de vista de cualquier método anticonceptivo. De hecho, él tiene como 7 cabros chicos, porque los puede mantener. ¿Ya? Pero, por ejemplo, contrario al uso del preservativo, a las pastillas, por ejemplo, a las pastillas anticonceptivas, que son las que se toman las mujeres todos los días, ¿ya? O cualquier método. De hecho, él propone, una de sus primeras medidas sería, en el fondo, eliminar lo que es esta ley de interrupción del embarazo en 3 causales, que es riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, que son los 3 casos en los cuales en Chile está permitido la interrupción del embarazo. Él lo eliminaría de cuajo, por ejemplo. Y va por esta lógica del trabajo en la salud, que es salud reproductiva. Propone, por ejemplo, beneficios solamente para mujeres casadas. O sea, si fuiste madre soltera, mala suerte, no tenés ningún beneficio. De hecho, ustedes lo pueden leer en el programa y está en el programa. ¿Ya? En el crecimiento, el foco tiene que estar en generar empleo, en potenciar a la pequeña y mediana empresa, incentivar el emprendimiento, a la llegada de capitales extranjeros. En el fondo, es seguir en el modelo económico que tenemos. El modelo neoliberal que fue el que llevó al estallido social del 2019, ¿ya? En el fondo, para incentivar que lleguen empresarios extranjeros a colocar dinero acá, hay que disminuir los impuestos y darle mayor certeza a él que al trabajador. Reducir el gasto público, eso significa, por ejemplo, eliminar ministerios, reparticiones públicas que son poco eficientes, según él, ¿ya? Disminuir la carga impositiva, o sea, disminuir el pago de impuestos. Pero siempre esta disminución de gastos, el pago de impuestos va a significar que yo voy a tener que pagar más en otras cosas. Por ejemplo, que la salud va a ser más cara, que la educación probablemente va a ser más cara, que los bienes y servicios van a ser más caros, ¿ya? Un impuesto negativo, eso significa darte un bono de dinero a las rentas más bajas, no dice qué monto, ¿ya? Pero entregar un impuesto negativo en el fondo es inyectar, además de tu sueldo, sumarle un poquito, un aporte extra por parte del Estado. Eso le llaman un impuesto negativo. En el ámbito laboral, la flexibilidad laboral es un concepto muy trastocado que quiere decir que yo pueda en el fondo negociar con mi empleador qué día y qué hora, que son un día quiero trabajar 12 horas y el otro día quiero trabajar 3. Y tener esa capacidad de poder en el fondo mover. Incluso planteas el trabajo por hora. Eso significa que a mí podría hacer un contrato por 1 hora a la semana. Pagándome un sueldo de miseria, con las cotizaciones me queda un sueldo de más miseria. ¿Ya? Ese es el punto.
Si la flexibilidad laboral lo que generalmente es flexibilidad para el empleador, más que para... Porque uno como trabajador siempre le dicen upa, tú decís chalupa nomás, acatay, ¿ya? Generalmente nunca sea que uno pueda muñequear con el jefe como jefe, sabe que, pucha, el día lunes quiero trabajar más y el martes menos. No, aquí el jefe dice, es que el lunes quiero que trabajé 15 horas al día y el martes trabajé 2. Sobrecarga un día, como un poco loro, no apunta a la productividad, ¿ya? Desregularizar el mercado, o sea, si el mercado en Chile ya está desregularizado, más todavía en el fondo es como que el Estado no intervenga en nada, no haya ninguna limitante a la actividad económica porque se entiende que es parte de la vida privada. Cuando nosotros regulamos el mercado, estamos regulando la vida privada de la gente, eso es lo que plantea. Cuestionable desde varios puntos de vista, pero se lo vamos a conceder porque es su programa. Postergar la edad de jubilación. A decir que nos jubilemos no a los 60 o 65, somos hombre o mujer respectivamente, sino que llegamos a los 75 o a los 80 quizás. O sea, aquí te das cuenta, pues digo, aquí tú te das cuenta que tiene un enfoque más tirado a lo económico. ¿Ya? No pensando tanto en la calidad de vida de la gente. Los candidatos proponen no, que se mantenga, inclusive que se disminuya quizás, que las mujeres no sean 65, sino que sean los 60, igual que los hombres. Y de esa manera, o al revés, perdón, mujeres son 60, mujeres 60, hombres 65. ¿Ya? Que se disminuyera los hombres también a los 60, en el fondo, para poder disfrutar la vejez también. Si existen las jubilaciones para poder también disfrutar la vejez. ¿Ya? Indemnización por año de servicio. Eso significa que no existe limitante. O sea, si yo trabajé 20 años con el mismo patrón, se me paguen los 20 meses de indemnización de sueldo. Para que no ocurra que no 11 años máximo. No, 20. ¿Ya? En vivienda, desarrollo sustentable en los barrios, cuidar lo que está construido, ¿ya? Mejorar lo que está construido, darle quizás, cambiar las tuberías, cambiar lo que es la calefacción, cambiar lo que es todo el tendido o el cableado eléctrico, el uso de ampolletas sustentables, paneles solares, va por esa línea. Mejorar las condiciones habitacionales de una ciudad, ¿ya? En transporte, mejorar el sistema de transporte, hermosear las ciudades, o sea, arbolitos, calles limpias, sin rayados, va por esa lógica. Y la eficiencia energética es que, en el fondo, gastemos la menor cantidad de energía eléctrica posible. Ampliar la oferta de subsidio a viviendas de acceso social, ya para la comprar o retener una vivienda, dar más subsidio y que la gente tenga mayor posibilidad de acceder a estos sistemas de subsidios para vivienda, ya, y poner término a los campamentos. No explica mucho esto, pero probablemente se refiere a poder, que tengan la opción de poder normalizar estas tomas de terreno, en el fondo regularizarla en un conservador, que se le pague en el fondo a aquella persona que el terreno le fue usurpado, ¿ya? Y de esa manera que pueda llegar el tendido eléctrico, el agua potable, el alcantarillado al sector. ¿Ya? Y ahí estaría más o menos terminado lo que yo quería abordar de estos candidatos con ustedes. La pregunta esencial está ahí. Dice, a partir de los contenidos presentados en clases, destaque 2 puntos desarrollados en el ámbito de salud y 2 de educación por 2 candidatos. O sea, ahí tú tienes el esquema bajito, como dice la respuesta. Candidato 1, vamos a suponer, José Antonio Paz. 2 posturas de salud y 2 posturas de educación. De CAST. Supongamos después Marco Enrique. 2 posturas de salud, 2 posturas de educación de Marco Enrique. Y después fundamentas tu respuesta. El por qué escogiste la respuesta a los candidatos o las propuestas que escogiste. Eso es. Esa es la pregunta esencial. ¿Ya? Tienen plazo para entregarlo de aquí a el viernes a las 10 de la noche. ¿Ya? Así que por favor desarrollen. Es la última pregunta esencial del año. Aquí no hay respuestas malas. Simplemente tienes que elegir las propuestas y decir por qué las escogiste. ¿Por qué las encontraste interesante? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Ya? Eso, lo fundamental es por qué escogiste las opciones que escogiste. ¿Ya? Eso, estimados, es lo que tienen que hacer. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutitos para que puedan, ojalá, aprovechar el poquito tiempo que nos queda en esto, ¿ya? Y avancen. Recuerden que la próxima semana es semana de evaluaciones, por lo tanto tienen que estar ahí conscientes de sus pruebas, ¿ya? Para después poder ir cerrando el promedio y el proceso y el año. Así que, estimados, yo voy a dejar de compartir y les voy a dejar estos 10 minutitos para que ustedes puedan trabajar en eso, ¿ya?